usted merece entender, porque es imposible interpretar la realidad que vivimos sin conocer cada uno de sus colores. Porque muchos son los tonos de la actualidad. Presentamos Matices. Una producción de Noticias Monumental. La radio de Costa Rica, 2 de la tarde con 2 minutos. Gracias por estar con nosotros en Matices. Yo soy Randall Rivera, bienvenidos y muchas gracias por acompañarnos. Hoy es un programa, o será un programa, a mí realmente me interesa muchísimo. Hay una persona a quien yo admiro mucho y respeto muchísimo, además su forma de pensar, que es don Jorge Woodbridge, que entre otros cargos que ha tenido fue ministro de competitividad de este país entre 2008 y 2010 y frecuentemente emite opiniones, artículos de los retos que tiene Costa Rica en el corto, en el mediano y en el largo plazo. Yo decía hoy en el noticiero que tenemos que estar siempre atentos a que cuando nosotros llamamos a las empresas, invitamos a las empresas a decir, vuelvan a ver Costa Rica, aquí tenemos tales cosas buenas para ustedes, no solo estamos negociando como hace años no solo estamos compitiendo como hace años con Nicaragua y Panamá, ni siquiera con Centroamérica, ni siquiera con el continente, estamos compitiendo con el mundo respecto a la atracción de inversiones, y para hacer esas inversiones o hacer a Costa Rica más rentable y más atractiva, tenemos que ser competitivos. Don Jorge, bienvenido a Matices, ¿cómo le va? Muy buenas tardes, encantado de estar en tu programa y para servirte. Para mí muchas gracias, don Jorge. Gracias, don Jorge. ¿Cómo ve hoy, pre-pandemia, post-pandemia y con pandemia, el panorama de Costa Rica en esa competitividad? Yo creo que es complejo, o sea, la situación, hay un encarecimiento de los costos internos grandes, hay una carencia de recursos humanos, que es lo más importante. Yo diría que es lo que está trayendo las inversiones actualmente de las multinacionales, sobre todo en las zonas francas, y ahí donde el problema educativo, me parece a mí, es el eje central de la situación más seria que tenemos actualmente. Yo espero que se hagan las correcciones que haya que hacerse, pero bueno, no lo veo tan sencillo. Pero eso es una de las grandes... yo diría que hay que hacer una gran transformación, no solo en la educación primaria y secundaria, técnica, sino también en la educación superior. Me parece que ahí es donde está la gran debilidad de Costa Rica en este momento. Hemos perdido la educación secundaria y primaria un año, que fue el año de la huelga, otro con la pandemia, y no sé si este año, por la falta de conectividad y la falta de preparación y de tener buen equipamiento, vamos a tener otro año más. O sea, esto es toda una generación que vamos a perder, igual que lo que sucedió en los 80, ¿eh? Y las consecuencias no se van a ver inmediatamente, pero ahorita se comienzan a sentir, ¿no? De hecho, don Jorge, permítame saludar a la gente que ya nos está haciendo el reporte de sintonía a través de todas las plataformas en las cuales pueden compartir con nosotros. Estamos transmitiendo en Facebook en vivo, en Noticias Monumental. Gustavo Martín Fernández dice, buenas tardes, Randall. William Daniel Barrantes nos saluda desde Esparza. Vinicio Barrantes nos saluda también. Fulmer Vargas, Gustavo Marín, que dice saludos a don Jorge. Con mucho gusto. Martín Fernández. Pablo Vargas dice, ¿qué hace un ministro de competitividad? Sí, don Jorge, ¿qué hace un ministro de competitividad? Cuénteme. Bueno, primero hice un diagnóstico muy interesante de toda la estructura del Estado y cómo mejorar la productividad de las instituciones más emblemáticas y más importantes para el desarrollo del país. Y identificamos también nichos de mercado y trabajé mucho en el campo de las partes científicas, que creo que es algo que todavía está en deuda de Costa Rica, y de los cambios que hay que hacer en la educación
porque esos son los grandes temas. Ahí como nicho importante, como clúster que se desarrolló fue turismo médico. Estuvimos trabajando con los retirados, que son ahora un tema importante, y dejamos ahí, sembramos pues aproximadamente unos 15 o 20 nichos de mercado donde Costa Rica podría concentrar sus esfuerzos. De hecho, permítame, creo que tal vez podríamos explicar mejor qué es la competitividad a través de algunos ejemplos. Recordándole a la gente, perdón, que nos puede también escribir a través del WhatsApp 899359935. Digamos que yo me invento un aparato un aparato que permita matar al virus del COVID, ¿verdad? Y entonces lo desarrollo, el planeta se da cuenta que lo desarrollé y tengo que desarrollarlo masivamente. Y necesito un montón de cosas para desarrollarlo masivamente. Entonces resulta que tengo una lista de 190 países que quiere que yo instale mi fábrica o mi empresa en ese país. Y entonces yo empiezo a ver, por ejemplo, ¿qué necesito para hacer esa máquina? Bueno, necesito primero un país que sea estable. Si yo no puedo ir a instalar el negocio de mi vida, pero además mi inversión no puedo ir a instalarlo en un país en el que cada 3 años o 2 años haya golpes de Estado, por ejemplo, ¿verdad? Necesito carreteras para llegar a esos lugares, necesito los accesos a los puertos para poder exportar, necesito tener energía eléctrica, necesito colaboradores, mano de obra calificada para hacer lo que yo estoy pidiendo, necesito, por ejemplo, que no haya un dictador en el poder, porque eso me da inestabilidad. Necesito además que la electricidad sea cómoda, porque si no voy a salir quebrado de ese país. Es decir, y con esas características yo voy a escoger dónde y cuándo. Puede ser que haya uno de los elementos y dice, bueno, las carreteras tienen mucho hueco, sí, está bien, pero la electricidad me sale mucho más barata, o sí tienen mucho hueco, pero tengo los puertos muy cerca. Y entonces bajo esos elementos yo defino en una competencia cuál será el país al que voy a instalarme. En esa competencia, yo desde, no sé, hace 8 o 10 años, don Jorge, solo veo que vayamos perdiendo puntos prácticamente en toda esa competencia. ¿Cómo lo ve usted? Sí, yo creo que cuesta mucho mover el Estado para que se vuelva competitivo. O sea, lo que hemos hecho en los últimos años ha sido más bien aumentar el gasto, aumentar el déficit, aumentar las deudas, y realmente no hay un sentido de productividad del Estado. Las universidades, algunas, bueno, yo siento que el ejemplo es el tecnológico, porque está muy bien enfocado al área tecnológica, que es la zona de crecimiento más importante. Pero hay otras universidades que no están trabajando en los nichos de mercado, pongámosle así, que son del futuro, que es lo que le llamamos a la revolución 4.0, y tiene que ver mucho con todo lo que es la parte digital, todo lo que es el crecimiento de la productividad en ese aspecto. O sea, yo siento que ahí es donde estamos fallando. Además de que nosotros no tenemos centros de investigación, o sea, no hay patentes, no generamos patentes, ¿verdad? No tenemos incubadoras, no tenemos capital de riesgo, en fin, hay una serie de situaciones que hacen que Costa Rica no esté levantando vuelo como debiera, como hizo Singapur o como hicieron otros países asiáticos. Sí, de hecho quisiera dividir ya no solo en competitividad, sino en situación económica. Leí con mucha atención un artículo que salió ahí publicado ayer en La Nación, ¿no, Jorge? Por ejemplo, sobre las medidas en el corto plazo, pero entendiendo la situación, es decir, entendiendo que tenemos retos enormes que afrontar en el futuro y que estamos de media tabla para abajo, me gustaría dividir el programa de hoy en medidas a corto plazo, medidas inmediatas que tenemos que tomar, medidas a mediano plazo y a largo plazo. ¿Podríamos resumir o me podría resumir cuáles son las que usted cree son medidas inmediatas, urgentes que tiene que tomar Costa Rica?
Bueno, yo creo que lo primero que tiene que hacer es controlar el gasto público. No podemos seguir con el actual déficit. Hay una gran presión porque eso significa aumento de los intereses y no hay posibilidades de recursos para el sector productivo. Además hay que estar claro de que el sector productivo, el sector privado es el que genera empleo y hay que darle un gran estímulo a ese sector. Y ese no es hacer más impuestos, ¿verdad? Como lo que se está planteando, sino es más bien reduciendo los impuestos. Eso es lo que están haciendo la mayoría de los países, ¿verdad? Y simplificando. Y mucho yo creo en el gobierno digital, la simplificación de los trámites, que son algo escabroso aquí en este país. Tenemos que tener servicios públicos de alta calidad y a costos competitivos, ¿verdad? Igual es la infraestructura. Tenemos una infraestructura que viene rezagada muchos años. En este periodo, en este gobierno se ha hecho un gran esfuerzo en carreteras, no en conectividad. Tenemos todavía serios problemas de conectividad. Hay 4,000 y pico de escuelas y colegios que no están conectados y que no tienen lo más importante que es la conectividad en este momento. Y creo yo que la educación, sigo dando vueltas, pero la educación es la base del desarrollo de este país. Y si no cambiamos, no vamos a tener posibilidad de traer más inversión extranjera a este país. Don Jorge, pero déjeme quedarme un momento ahí en educación. Usted era ministro de competitividad entre 2008 y 2010. Y si yo ya trabajaba aquí, yo recuerdo que usted insistía en el tema de la educación. Han pasado 14 años casi y, ¿ha visto algún cambio en educación, don Jorge? Yo creo que, hay algo importante que se logró recientemente, que es el darle flexibilidad al INA para que maneja muchos recursos, ¿verdad? Para que pueda adaptarse a la demanda del mercado, ¿verdad? Y generar técnicos de medios a una gran población que se requiere en todas las inversiones que vienen a Costa Rica. Me parece que en la parte de educación superior todavía estamos con grandes déficits, ¿verdad? Y no hablemos ni de primaria y secundaria, ahí seguimos con grandes dificultades, ¿verdad? O sea, tenemos cada vez las pruebas PISA son más desilusionantes. Sí, realmente le pregunté lo de la educación porque creo que uno tiene la impresión cuando habla de educación de que los cambios son en un largo plazo, es decir, que si nosotros hoy hacemos un cambio en la escuela, por ejemplo, los réditos de ese cambio los veremos hasta dentro de 10, 15 años. Por eso hice la relación de cuando usted fue ministro de competitividad, porque ya hubiéramos tenido esos cambios. Hoy empezaríamos ya a disfrutar de esos cambios. Pero déjeme meterme en cada uno de los temas para analizarlos con usted, don Jorge. En el tema del déficit, yo sé que la respuesta más sencilla, si yo le digo, ¿y cómo salimos del déficit? Puede ser Randall, gastemos menos o ingresemos más, digamos, es la salida matemática. Pero para establecer cambios rápidos que nos permitan disminuir el déficit y el cargo y la carga además de intereses de la deuda que tenemos, ¿qué medidas habría que tomar en el corto plazo, don Jorge? Porque cada vez que tomamos una medida es como echarle agua a la sopa y entonces se empieza a matizar y no termina en nada. Yo lo que creo es que la ley de empleo público es imprescindible y ojalá que estén todas las instituciones del Estado, sin excepción, aún estén en competencia. Yo creo que no puede seguir el desorden que tenemos actualmente, donde hay salarios de 9 millones, 10 millones, 11 millones, otros salarios ahí de 1 y pico millones. O sea, ha llegado el colmo que a veces uno dice el chofer de un ministro puede ganar más que un ministro, porque tiene tantos años de trabajar en una institución. Esas son las situaciones. O sea, uno requiere, digamos, un técnico y el salario inicial es muy bajo, entonces no lo puede contratar porque en el mercado no se va a ir por
por 300,000 colores o 400, digamos. Hay que decirle, miren, usted no se preocupe, pero usted dentro de 20 años, usted va a estar ganando 3 veces más que lo que gana una persona con la preparación suya, ¿va? Entonces, ese problema sí es seriosísimo. Entonces, ahí la gente en el sector público cada vez tiene más canas y no se renueva. ¿Por qué? Porque primero que es inamovible prácticamente, ¿verdad? Segundo, porque nadie le está exigiendo productividad. Las mediciones todas son de 90 y pico en adelante, porque uno no se va a echar, casi nadie se preocupa por darle una calificación irregular o mala a un empleado, porque eso significa un problema de un proceso. Y lo otro, yo creo que muchos sacan distintos programas y que no tienen nada que ver a veces con la necesidad del cargo, ¿ah? O sea, se meten en algunas universidades que dan títulos que no son tan exigentes como las universidades públicas, entonces ahí comienzan a ganar poco publicaciones, y entonces encontramos de la situación que se presenta, ¿ah? Las universidades en algunos casos antes por lo menos se pensionaban a los 50 años y se llevaban 20, 30 salarios y las pensiones son altísimas, ¿verdad? Casi, digamos, más de la mitad de las pensiones de lujo vienen de las universidades públicas. Y hay una serie de ventajas que no se pueden mantener. Universidades públicas que no están haciendo lo que tienen que hacer, que es trabajar por mejorar la productividad, por la excelencia, por lograr hacer investigaciones, no tanto sociales, porque investigaciones sociales sí son importantes, pero hay que meternos en el mundo en que estamos. Ahora es tecnología, ¿no? Y Costa Rica no puede seguir. Sí, muy interesante que la parte social, pero la parte tecnológica es el futuro, y es donde podemos lograr levantar los ingresos totales de la población. Don Jorge, yo coincido con usted en que la ley de empleo público es absolutamente necesaria. Ahí la pregunta, después de tantos meses, es si esta ley, la que está en la Asamblea Legislativa discutiéndose el día de hoy, es la ley de empleo público que requerimos, porque a mí realmente, se lo confieso, me decepciona bastante ver cómo surge algo muy fuerte, plan fiscal, ley de empleo público, y después empieza a matizarse en el camino y terminamos en nada. Y la ley de empleo público, esta que está en la Asamblea Legislativa, es mucho menos fuerte de lo que muchos pensábamos. ¿Le parece que es esta la que deberíamos de aprobar? Bueno, la verdad es que nadie conoce cuál es la versión final, ¿verdad? Sí. Digo, hay una versión final ya y una a las 2 de la tarde, porque están discutiendo mociones. Sí. Yo diría que es un esfuerzo, es un principio, pero de ordenamiento no es lo básico, ¿verdad? No es lo más relevante, digamos, en cuanto que se van a hablar de familias, de unas cuantas familias de estructura salarial, pero por lo menos pone ciertas pautas a los salarios. Es que no podemos seguir con esa cantidad de diferencias de salarios y esa tan mala estructuración, donde los sindicatos prácticamente en los convenios colectivos hacen lo que quieren y los que aprueban son los mismos que se van a beneficiar. Entonces, ¿cómo se va a cambiar esta situación? Me dice que todas las convenciones colectivas, los dirigentes o los directores son los que aprueban y ellos son los beneficiados a su vez. Entonces, nunca vamos a lograr ordenar esta situación, ¿verdad? Sí, el otro tema que usted tocaba y que me parece a mí muy interesante es la vinculación, mejor, de la investigación, particularmente la académica, con la productividad. Yo creo que usted lo resumía bien diciendo, bueno, Orlando, la investigación social es importante, pero necesitamos investigación tecnológica, pero de alguna manera
y no sé si usted lo comparte conmigo, uno siente como Costa Rica primero siente diferentes Costa Ricas, también siente diferentes ritmos de caminar, pero también siente diferentes caminos. Entonces, las universidades públicas van hacia un lado en temas de investigación, la empresa privada requiere otras cosas diferentes del tema de investigación, el gobierno no incide para nada en esos temas, y entonces me parece que a veces necesitamos como una amalgama de decir, señores de universidades, a ver, desarrollen tantas investigaciones que tenga que ver con tecnología para que los señores empresarios la utilicen, para que el gobierno vincule estos esfuerzos y que dejemos de caminar cada uno por su lado, ¿no, Jorge? Bueno, yo creo que las universidades difícilmente van a tener iniciativas, digamos, comerciales, ¿verdad? Y ahí es donde está el divorcio más importante, porque las patentes o lo que vos desarrolles tienen que tener un carácter comercial, sino para qué vas a estar haciendo claro. No sé, la luna, cualquier otra cosa que no tiene nada que ver con lo que estamos en el mundo productivo. Y al sector privado le cuesta mucho hacer enlaces con comprarle servicios al gobierno, a las universidades públicas, que son las que tienen mayores posibilidades de vender. ¿Por qué? Porque es una tramitología imposible. Posiblemente hay un divorcio total, o sea, nos ven como los capitalistas posiblemente, y ellos, pobrecitos, ellos están ahí en sus aulas o en sus laboratorios, pero no hay un enlace, no hay. Yo nunca, por lo menos, solo conozco 2 o 3 industrias donde han ido a la gente del departamento de química para buscar desarrollar productos, pero siempre el que desarrolla esos productos, la universidad no sabe cómo cobrarlos, o sienten que están favoreciendo a unas empresas y tráfico de influencias, todo este enredo que tenemos mental nosotros, que no entendemos que estamos todos en el mismo país y que lo que necesitamos es sacar adelante eso. En los países asiáticos, sobre todo, ya van levantando, y lógicamente en Estados Unidos hace años, ¿verdad? Y ahí desarrollan la tecnología los mismos muchachos, no necesitan una gran estructura, pero necesitan apoyo. Y hay capital de riesgo también. Aquí no hay capital de riesgo. ¿Cuál capital de riesgo? Uno dice, bueno, yo voy a hacer un producto de tales y tales características, no sé. ¿Quién arriesga con el capital, ¿verdad? Aquí toda la gente invierte o en bonos de gobierno, que se lleva casi el 80% de todos los fondos de pensiones, y los inversionistas son muy conservadores, o en la parte inmobiliaria, que fue donde se desarrolló un gran parte del capital, pero empresas nuevas que quieran buscar inversionistas para hacer un desarrollo de un productos para poder hay innovaciones, hay cosas muy pequeñas, pero no hay capital dispuesto atrás, ¿verdad? Y hay capacidad para hacer desarrollos importantes, no sé. Por ejemplo, en café, ahí es admirable todo lo que Café Gris, por ejemplo, ha hecho un montón de innovación, desarrollando valores agregados a productos agrícolas, ¿verdad? En fin, ahí podemos encontrar un montón de ejemplos, pero son capital privado sin mucho apoyo de esos capitales de riesgo que existen en esos otros países, donde hay unas incubadoras y donde están las universidades trabajando con el sector privado, y eso se llama parques científicos, precisamente, parques tecnológicos. En toda Europa existe, pero donde más se han desarrollado es ahora en China, en Singapur y en todos los países asiáticos, porque ahí es una locura, ¿eh? Y ahora el otro día estaba leyendo que Vietnam va creciendo también aceleradamente. En China ni hablar, ya China tiene parques tecnológicos enormes, ¿verdad? Sí, a mí realmente la duda que me asalta cuando
hablo con personas como usted que conoce tanto de este tema, es, bueno, ¿quién es la amalgama? ¿Quién es el actor llamado a decir esto? Porque vea el caso de Café Brit, ahí desarrollando innovación. Las universidades, por otro lado, temerosas de generar convenios con empresas privadas. Por otro lado, no tenemos capital de riesgo. ¿Quién es el actor que tiene que llegar a decir, suave, aquí llegué, vamos a ver, usted qué está haciendo, usted qué está haciendo, usted qué está haciendo? Ah, mira, hay ciertas coincidencias, vamos a sumar estos esfuerzos. ¿Quién debería ser el actor, don Jorge? Bueno, hay convenios que se pueden firmar rápidamente en otros países, ¿verdad? Con las universidades, donde la universidad es socia, la universidad participa en el riesgo, invierte con horas hombre, invierte parte de lo que se va a desarrollar. Entonces, ellos tienen que tener también esa visión del riesgo, ¿verdad? Pero tienen salarios buenos, tienen estabilidad, no tienen problemas de ninguna especie, tienen una buena pensión. Usted se metería empresario siendo profesor, digamos, de química, ¿verdad que no? No, por supuesto que no. De hecho, le había preguntado... Si no te vas a ver el caso del Recope, ¿qué se preocupa el Recope? Y todos tienen salarios muy buenos, vacaciones, de todas las ventajas que a usted se le puede ocurrir. Hasta si usted se le muere un pariente, le dan un montón de días, las vacaciones las pensiones tienen fondos especiales, en fin. ¿Para qué se van a preocupar? Por mejorar la productividad. Hemos hecho una estructura que todo el mundo está tranquilo. Por eso le preguntaba yo al presidente de CONARE, don Jorge, que cuánto invertían en investigación, como el 5%, eso es lo que se invierte, digamos, del presupuesto, porque el otro montón de plata evidentemente se va para los salarios. Hablemos de los estímulos a la empresa privada. Siempre surge... Perdona, una pregunta, le hubieras hecho, ¿cuántas patentes ha desarrollado Costa Rica en las universidades? Supongo que 0, no sé. 10, 12. La Universidad de Costa Rica, que es la universidad más grande, 12, en toda su historia. Patentes internacionales, o sea, no hablemos de patentes que no son comerciales, porque te van a salir con que sí, que desarrollaron alguna cosa, pero, o sea, que usted se va a Israel, una universidad en Israel, parte de su misión es desarrollar patentes, y por eso es que ahí se generan patentes, es el país que genera más patentes en el mundo, ¿no? Perdón. Sí. No, don Jorge, de hecho, hablando de ese tema, aquí nos está poniendo alguien en Facebook, Giovanni Garro, dice, ojo Randall, el TEC sí tiene la visión de trabajo con empresas, tenemos muchos más convenios y contratos con el sector productivo. Bueno, el TEC, su nombre lo dice, sería el llamado a hacer esto, don Jorge, no sé cómo lo ve. Pero el TEC recibe el 11-12%. Y entonces cuando uno ve que la universidad, la distancia de la Universidad Nacional y el otro, la Universidad Técnica, se llevan un porcentaje tan importante, yo sí le apoyaría y apostaría más con el TEC. Es más, yo cuando fui ministro prácticamente solo trabajé con el TEC y ellos saben, porque me sentía a gusto, porque realmente son gente que está preocupada. Pero vuelvo a lo mismo, había siempre una resistencia o un problema administrativo, o comienzan con todo el problema de que el tráfico de influencias y que por qué no, que por qué se le está favoreciendo a la empresa privada, no, y que cobren, que sean socios, que participen. Es que esa es la mentalidad que tienen que tener el que se mete a tomar riesgos, el que se mete a generar patentes y a generar investigación productiva. Tiene que tener esa, puede ser que al final fracase y se perdió todo el esfuerzo, puede ser que salga bien. Yo he conocido ahora muchos productos, pero son pymes ahí que hagan test y que hacen. Usted ve un montón de pequeñas empresitas ya que hacen queques y todo ese tipo de cosas, pero es que ahí no está
Ahí no está, eso es para salir adelante una familia, para salir adelante varias familias, pero no es para levantar un país. O sea, ya el mundo está en otras capacidades, ¿verdad? Nosotros lo que hemos ahora es traído, bueno, una de las cosas que yo propicié y que logré con mucho éxito es traer calificar internacionalmente a los principales hospitales, ¿verdad? No los públicos, ¿verdad? Pero sí los privados, que era en este caso el CIMA, la Católica y ¿cómo se llama? La Bíblica. La Bíblica, para poder vender afuera servicios médicos. Los servicios médicos son muy importantes y Costa Rica tiene una gran capacidad para exportar servicios médicos, ¿verdad? Y se comenzó a desarrollar, sin embargo, ya como siempre, a veces no se logra todo lo que uno quiere, ¿verdad? Pero aquí un dentista o alguien que venga a querer unos servicios dentales de ahí, le sale la tercera parte, la mitad de lo que le cuesta en Estados Unidos, ¿verdad? Y eso es lo que hay que lograr, porque son gente que deja recursos altos y se queda más tiempo. Ya no es un turismo light, sino que es un turismo que genera mucha riqueza. Sí, claro, a mí ese tema me parece riquísimo. Lo que pasa, don Jorge, es que cuando yo veo algunos comentarios, entiendo por qué somos un país en los que los ticos estamos tan endeudados. Es decir, por ejemplo, cada dólar que nosotros le invertimos eximiendo las zonas francas, por ejemplo, del pago de algunos impuestos, generan, no sé si son 11 o 12 colones más. Es decir, para el país es un negocio redondo, ¿verdad? Y todavía hoy, viendo algunos comentarios, dicen, pero seguimos perdonándoles a las empresas, a las zonas francas. Y yo decía, pero suave, ¿en qué lado no entienden que cada colón que les perdonamos nos genera 13 colones? Es que no hay pérdida para pensar en eso. Y aún así hay una parte del país y una parte del sector político, por ejemplo, que piensa que la salida y la pomada canaria del país es ponerle impuestos a las zonas francas, como si la zona franca no tuviera 190 más destinos donde irse, don Jorge. Mira, las zonas francas son clave. Es más, yo le pregunto a esa gente qué hubiera pasado el año pasado si no hubiera estado las exportaciones de las zonas francas, que son las más altas. O sea, esas son las que están generando más empleo con altos valores agregados, donde hay más mujeres trabajando, donde hay gente también que no tiene todas las calificaciones de profesionales. O sea, porque las zonas francas son el futuro y seguirán siendo el futuro. ¿Sí? Si se van de aquí, nos quedamos sin zonas francas, vamos a ser más pobres. ¿Qué es lo que la lucha es en las exoneraciones? ¿Cuáles exoneraciones? No pagan electricidad cara, no pagamos transporte carísimo, ¿verdad? No pagamos todos los servicios de agua, no se paga seguro social con todas las cargas sociales de este país. O sea, hay que preguntarle al Seguro Social qué pasaría con el Seguro Social si no hay zona franca. ¿Cuántos millones se le da al Seguro Social? Y ahora hay hasta convenios interesantes que se están haciendo entre el Tecnológico y el Coyol, que es una de las zonas francas, y así van a seguir las zonas francas, preparando a la gente dentro de la zona franca. Y es la oportunidad de trabajo del futuro. ¿Qué es lo que exonera para hacer? Todo el pleito es porque entonces, como hay que proteger los salarios de los empleados públicos, ¿verdad? Porque eso es todo. O sea, no vengamos a decir cosas que no son ciertas. O sea, todo el mundo habla, ay, no, es que los que no pagan impuestos, evasión e ilusión. No, yo creo al revés. Yo creo que hay que bajar los impuestos de este país. Es prohibitivo. O sea, la gente tiene que pagar el 30%, más el 15% si vas a dar dividendos, más un montón de otras cargas que son impresionantes, ¿verdad? Como las cargas para fiscales y las cargas
sociales, que son de las más altas del mundo. O sea, primero los bancos pagan cargas parafiscales, entonces encarecen el costo. Esos son los bancos del Estado. Los otros bancos privados, felices de la vida, que los otros cobren caro, porque entonces ellos se acercan a eso, ¿no? Entonces la competitividad no existe. Hay que poner las mismas reglas de juego, hay que darle a los bancos estatales y a los bancos privados las mismas reglas para que haya una competencia real. Y las cargas sociales son altísimas también. Eso es lo que encarece y lo que hace que este país tenga la informalidad que tiene. Porque la gente dice, ¿cómo cuesta? Hasta si quiere uno incorporar el servicio doméstico. Yo no sé, ahora no sé cómo se hace, tengo que ir al seguro a hablar. Es impresionante, debiera ser todo digital. No, y digamos, don Jorge, digamos que uno tenga un ataque de conciencia, ¿verdad? Y entonces uno diga, bueno, la verdad es que voy a ir a ponerme en regla, voy a ir a asegurar a mis trabajadores, ¿verdad? Y entonces usted llega a la caja y dice, hola señores, vean, vengo a ponerme en regla por mi propio interés, por mi propio impulso. Y le dicen, ¿y cuántos años lleva haciendo eso? Porque le vamos a averiguar cuánto y le vamos a cobrar hasta el primer día. Y vean, ni loco paso yo por la puerta de la caja, ni loco. Y tenemos un 47% de informalidad. Entonces yo veo una mezcla de varias cosas. Veo un Estado muy voraz, veo la carga impositiva altísima, pero también veo que realmente pagar impuestos en Costa Rica es complejísimo. Es decir, hay 105 impuestos, don Jorge, de los cuales 5 son el 96% de la recaudación. ¿Y para qué se cobra a nosotros? Sí, y hay que contratar hasta porque algún técnico, algún especialista, porque hay que hacer una cantidad de papeleos y ahora es más digital, pero definitivamente uno no debiera uno le debieran de calcular el impuesto, como se dice en otras partes, porque todo debiera la renta presuntiva, se llama eso, creo. Sí. En Estonia, que es un país totalmente digital, era mucho más pobre que nosotros hace muy pocos años, ahora es mucho más rico que nosotros, ¿verdad? ¿Y qué fue lo que hicieron? Todo es digital, todo. La educación está totalmente digitalizada, descentralizada, donde participan los padres de familia en las escuelas y colegios, en los gobiernos, donde el sistema educativo es ejemplar, le pasaron a Finlandia, y donde simplemente hay una gran responsabilidad del ciudadano, pero el ciudadano feliz paga lo que haya que pagar. Pero ¿sabe cuál es la carga fiscal? Un 20%. Eso es un impuesto nada más. Y si usted reparte la plata, si usted la capitaliza, no le cobran impuestos. Eso es un sistema muy interesante, porque entonces las empresas van creciendo y las empresas se preocupan por la productividad y porque los trabajadores van en gas. Pero si por todo el lado estrujan, los trabajadores nunca van a poder mejorar su estructura salarial. Cuando uno dice que hay que pagar casi el 50%, eso es el costo entre lo que le cuesta vacaciones, aguinaldo, todo. Además de que hay que escoger entre un mosaico porque yo quería hace poco incorporar otro, entonces tuve que buscar a ver cuál es la clasificación entre no sé cuántos decenas o cientos de categorías que tiene el Ministerio de Trabajo. Uh-huh. Yo creo mucho en la responsabilidad y en la formación, y esto es un problema educativo desde niños. O sea, ¿cómo vamos a hablar de nosotros? ¿Cómo vamos a prepararnos? ¿Cómo le vamos a dar inglés nosotros si no tenemos educadores que saben inglés? ¿Ya? ¿Cómo que es un chiste? Es un chiste. Realmente, o sea, hay un programa que acaban de desarrollar, pero, o sea, son muy demasiado limitados. Y la verdad es que uno cuando es viejo ya no aprendiste ese idioma, ya no vas a ser el mismo bilingüe que requiere ahora la nueva
de la nueva demanda de mercado. Todo el mundo le dicen, ¿usted habla inglés? Sí, más o menos, yes, I am. Entonces, sí, mejor se va para la casa. La verdad es que la clase media, por ejemplo, en este país, todas tienen que ver cómo lucha para ver si pueden meter a sus hijos en colegios y escuelas privadas, gastando un montón de plata. Y las públicas no están dando la calidad que se requiere. Y eso es lo triste. Y a las universidades públicas entran un 28% de muchachos de las universidades privadas. Eso es más o menos la población que tienen. Y no pagan. Y entonces las universidades, ahí es donde digo yo, bueno, algo está pasando, porque entonces no reciben tampoco ahora alumnos que están muy bien estructurados, que tienen buenos conocimientos, porque ahora hay que ver cómo traemos de un lugar más alejado y con más problemas. No, es que hay que mejorar la educación. Eso es una obligación. Estamos gastando más del 7% en educación, casi el 8%. Eso es lo que no hay en ningún país, de claro. Pero tenemos unas universidades, profesores que ganan salarios que no los ganan en ninguna universidad en Europa, posiblemente. Se pensionan muy jóvenes, tienen prestaciones muy altas y con todo respeto, tienen pensiones que no jamás pueden haber ahorrado tanto tiempo para lograrlas, ¿verdad? Sí, le voy a contar una historia de terror real. El lunes de la semana pasada vencía el plazo para presentar los impuestos, ¿verdad? Para declarar y pagar los impuestos. Y entonces una persona muy humilde que trabaja, digamos, en cosas de campo, me pidió que lo ayudara con su declaración. Él había pedido facturas electrónicas todo el año. Bueno, para no cansarlo con el cuento, el ingreso más o menos, el ingreso de 15 meses era de 15 millones, más o menos. Pero ese es el ingreso, pero había que descontar, por supuesto, el gasto. Entonces la historia fue así: bueno, usted ya está inscrito, si usted pidió facturas, sí, ok. Entonces vamos a sumar todo lo que usted le ingresó. Ok, perfecto, ya está lista todo lo que usted le ingresó. Ok, ahora vamos a restar lo que usted gastó. Y entonces, por ejemplo, sí, pero es que los almuerzos, entonces saca una tirilla de papel y me dice, aquí están las facturas de los almuerzos del régimen no simplificado. Entonces le digo, no, suave, es que esas de un régimen raro, que se llama el régimen no simplificado, usted lo que tiene que hacer, el régimen simplificado, perdón, usted lo que tiene que hacer es hacerle facturas de compra en un sistema Hacienda a cada una de esas, ¿verdad? Y entonces después le dije, y como usted está incluyendo facturas del régimen simplificado, entonces tiene que meterse a presentar otra declaración que se llama la E151. Después de pasar 2 horas en el ATV para que aprendiera a hacerlo, me dijo, ¿y ahora dónde hago esa? La informativa. Y le dije, no, esa tiene que salirse de todo, tiene que instalar 4 programas que va a Hacienda para que se ponga uno que se llama Declara 7 para informar con quién tiene usted negocio. Entonces, de ahí llegó, ¿verdad? Finalmente no tuvo que pagar ni un 5, pero el resultado fue, hombre, el otro año mejor hablo con la gente porque para no intercambiar facturas, para no estar en estas. ¿Okay? Esa fue una de las conclusiones. Y la otra, que a mí siempre me ha parecido muy interesante, don Jorge, la renta presuntiva. Es decir, yo que tengo la contabilidad, tengo que irle a contar a Hacienda cuánto le tengo que pagar, cuando en otros países simplemente Hacienda me dice, Randall, como ya tenemos facturación electrónica de sus ingresos, de sus gastos, nosotros presumimos, por eso se llama presuntiva, presumimos que usted nos debe tanta plata. Si está de acuerdo, páguela, y si no está de acuerdo, entonces haga su propia declaración. Y así nos quitamos un montón de dolores de cabeza, pero aquí pareciera que el deporte nacional, mejor es estar poniendo zancadillas, majar la manguera y ir a nadadito de perro. A mí esa historia que le conté que es real, yo dije, claro, con razón tanta gente se va a la informalidad. Un señor nada más, el pasado 15 de marzo. No, eso es... La cantidad de declaraciones que hay que hacer en este país para, no sé, de tu patrimonio, ahora hay que hacer otro para el Banco Central, conozca a su cliente para los bancos, en fin, ¿cuánto tiempo se dedica a eso? O sea, me parece que todo debiera ser digital, todo. Y claro, no es digital porque la gente dice,
te preguntan siempre, con factura o sin factura, ok, te ganaste el chese. De muchos como no lo vas a deducir, ¿verdad? Entonces ese es el gran, es un problema educativo, ¿verdad? Como no lo vas a deducir, si yo voy al restaurante, voy con mis señores, con mis hijos y digo, bueno, es que realmente no corresponde eso a la empresa, que él no lo puede deducir, entonces para qué va a pedir factura, ¿verdad? Entonces me gano el 13, y eso no debe ser, eso es fatal, y por eso es que estamos como estamos. O sea, nosotros debiéramos, y además debiéramos de tener una estructura menos, o sea, ¿cómo es posible que yo pague el 30, digamos, de la utilidad? Y además tengo que pagar el 15 si quiero recoger efectivo. Los dividendos. Los dividendos, Entonces la gente que ¿cómo por el 50%? En una situación en que los bancos también te cobran tasas de interés que no son competitivas, ¿verdad? Que no podemos compararnos con lo que cobran los países que tienen una estructura donde realmente hay mayor productividad, ya no hay tanta distorsión. O gente como, ahora yo estoy asustado, ahora dicen que la banca de desarrollo son fondos estatales, y no son fondos estatales, ¿verdad? Todavía no entienden, y entonces comienzan a regalar plata los diputados, 6,000 millones de colones, o comienzan a pensar en Conagros, que Conagros le preste plata a los arroceros del fondo, como un banco de segundo piso, o sea, entonces algo está mal aquí, ¿verdad? Y eso es donde uno dice, no podemos mejorar. Dentro de del gobierno digital hay algo que me parece en Costa Rica que está muy atrasado, don Jorge, y no sé si coincide conmigo, que es el silencio positivo. El silencio positivo es que si usted llega a una entidad de gobierno, le presenta los requisitos que le pidieron, si no le resuelven en tanto tiempo, listo, usted se da por resuelto y tiene la autorización. Ese es el silencio positivo y es la amenaza latente, en buenos términos, que existe sobre algunas oficinas para ser eficientes. De saber, vea, si usted no resuelve, es como que yo diga, bueno, hoy todos los días en Noticia Monumental hay un noticiero a las 11. Eso nos hace que todas las notas estén antes de las 11, pero si yo empiezo a decir, bueno, no, hoy no voy a hacerlo mañana, entonces, o más tarde, o hoy a las 3 y mañana a las 2, empiezo a relajar, digamos, los controles. ¿Le parece importante a usted el tema del silencio positivo, don Jorge, en medio de una simplificación de trámites que yo no sé cuántas veces he escuchado desde que trabajo aquí? No solo eso, sino que es importantísimo, además, con Silvia Hernández y con Rubén Hernández y con otra gente tratamos de ver cómo porque es un saludo a la bandera, como digamos, eso, el silencio administrativo no tiene dientes, o sea, entonces, ¿qué es lo que pasa? Aquí hay que irse a un contencioso administrativo en este país. O sea, ¿cuántos meses o años vas a durar? Sí. Mejor. Y además te echarse encima a todos la gente que está haciendo del trámite, ¿verdad? Aquí se pueden dar el lujo, no sé, de algún empleado decir, mira, no me parece lo que estás planteando. Pues no me lo puedes poner por escritos. No coincidís. Digo, pero ¿dónde está en la página web de ustedes? ¿Dónde está la estructura? ¿Cómo hago? Si querés, lo planteas así y ahí vamos, y ahí hace fila. Eso hacer fila no puede ser en un país. Yo conozco gente aquí que ha durado 1 año y medio para que le den un permiso, cumpliendo con todos los requisitos y con todas las cosas. En Europa, en los países desarrollados, los países de la OCDE, ahí se hace una declaración jurada, yo voy a cumplir esto y esto y esto y esto, y te ponen toda la estructura de lo que tienes que cumplir. Presentan los planos, inmediatamente te dan el permiso. Entonces, los encargados de revisar, digamos, la parte ambiental, van y revisan posteriormente. O en el caso de salud. Yo una vez iba a monté un restaurante en la playa, y de verdad, yo no sé si era mentira o estaba viendo otra realidad, pero tuve que hacer como 5 baños, por un lado para hombres y otros para mujeres,
bueno, todos los requisitos que se le pudo imaginar. Y yo le decía, pero ¿para qué? Si esto no hay tanta demanda, es un restaurante muy pequeño. No, es así, punto. O sea, no se puede discutir. Y este país tiene tantas reglamentaciones y nunca nos hemos puesto, y tantas leyes, tantas cosas, tantas ocurrencias, porque son ocurrencias, ¿verdad? Es que pueden hacer lo que quieren con uno y pueden esperar, y entonces ahí comienzan a pensar la gente. A uno le pregunta un inversionista, entonces ¿qué hago? ¿Le doy algo? No, hombre, pues no le doy nada. Pero ahí comienzan, ¿ves? La misma municipalidad, la misma salud, o para hacer una pequeña, antes hasta para una heladería necesitábamos ir a Setena. ¿Por qué? Porque había leche, no sé qué enredo, ¿verdad? Entonces, o para una tapia. Después fuimos quitando un montón de cosas para que Setena se dedicara a cosas importantes y grandes. Sin embargo, todavía sigue siendo un serio problema, porque por más estructura que se le dio a Setena, no se ha logrado todavía hacer un plan regulador bien hecho, o lo que se llama un estudio de impacto, pero fuerte, ¿verdad? Bien hecho. Saludos a Luis Adrián Salazar, el exministro de Ciencia y Tecnología, que nos está escuchando y que dice: muy bueno el tema de hoy, debe existir un equilibrio entre marco jurídico, trámites y digitalización. Caso contrario, se digitaliza el desorden y eso crea barreras también de adopción tecnológica por la dificultad del uso y genera que las personas no quieran usar la tecnología. Hablemos de los servicios públicos, don Jorge. A mí realmente el tema de las reglas NIF o normas NIF me llamaron mucho la atención. Yo quisiera explicárselo, intentaré de manera sencilla a la audiencia. Cuando uno va y saca un préstamo de casa, ¿verdad?, para comprar la casa, una hipoteca, el banco no le dice a usted, bueno, tome, se lo doy a 5 años, porque le sale carísima, ni a 10 años, porque le sale carísima. Bueno, resulta que contablemente, cuando el ICE se endeudaba para hacer grandes obras de infraestructura, como Reventa Son, por ejemplo, las diluía en sus estados financieros a 10 años. Es decir, era carísimo, cuando la vida útil de esa infraestructura es de 40 o 50, y lo correcto desde el punto de vista contable, es decir, vamos a ver, si son de 40 años, entonces diluimos el costo en 40 años, y eso nos permite bajar el costo sobre el que cobramos la tarifa eléctrica. Eso parece muy lógico. A mí lo que me sorprendió era la necedad del ICE de no incorporarse a las normas NIF, que ahora lo va a tener que hacer, cuando es lo más lógico del mundo. Y entonces me encontré efectivamente que la resistencia a cosas tan lógicas es profunda, y eso impacta directamente, en el caso de las normas NIF, el precio de la electricidad, por ejemplo, o del monopolio en generación eléctrica, don Jorge. Bueno, es que, vamos a ver, primero se hizo... Ya lo agüevé, no me diga que ya lo agüevé. No, a mí me encanta hablar de estos temas, ¿no? O sea, primero, el ICE está muy endeudado. Se gastó mucha plata, se adelantó y dijo, bueno, la parte hidro es la más importante. Nunca pensó que venía la parte solar, que va a ser tan importante, o otros tipos de tecnologías, ¿verdad? Y entonces se endeudó más, creció mucho. Ahí, ya lo dije, el otro día salió en el periódico, hay un montón de jefes que ganan un montón de plata y que no tienen ningún subalterno. Ahora no saben ni qué hacer con tanta planilla, ¿verdad? Sería bueno hacer la comparación, pero como no se hace, ¿verdad?, entre los operadores, digamos, de la parte de telefonía. Telefónica. Sí, sería interesante. O comparar también la parte eléctrica con otras instituciones en otros países, para ver la productividad por persona que hay, o la inversión, en fin, tantas cosas. Pero ahora, ¿qué es lo que está pasando con el ICE? Que ya no saben, que tienen tanta gente que está haciendo contrataciones con el sector público, con el resto de las instituciones, porque ahí no hay licitación. Es una contratación entre dos instituciones públicas, entonces no se necesita que haya competencia. Ahorita lo vemos haciendo carreteras y puentes y ¿cómo se llama? Y túneles, y eso no es
el fin del ICE era para una cosa. El ICE, yo me acuerdo, el ICE en el tamaño de una gran casa ahí en Aranjuez, ese era el ICE, y yo conocí, ¿no? El de Jorge Manuel Dengo, el que había un equipo de gente, ¿verdad?, pequeña, pensando en el futuro, que fue muy importante, igual que fue Compañía Nacional de Ferrocarriles, que era empresa privada anteriormente, ¿verdad? Pero también fue inicialmente RAXA, pero RAXA vuelve lo mismo. ¿Qué pasa con estos negocios? Estos negocios no son para instituciones públicas, ¿verdad? Porque nunca se pueden medir. Y sobre todo, por ejemplo, dice, subsidió a RAXA, entonces bueno, ahora está saliendo ya el balance bien de RAXA y entonces el flujo de caja camina. Pero RAXA, ¿cuál es la productividad de RAXA? ¿Cuál es la productividad de Compañía Nacional de Ferrocarriles? ¿Cuál es la productividad del ICE? En la parte eléctrica, en la parte de telecomunicaciones. Sí. De la empresa de servicios públicos de Heredia, que solo le falta vender mascarillas. Don Jorge, la empresa de servicios públicos de Heredia hace todo. Pone brazaletes, pone parquímetros en Guanacaste, siembra árboles en el centro de convenciones. Digo, hace todo el negocio que salga y se mete. Sí, no, y vuelve lo mismo, y es que hay una gran confusión de qué debería ser del Estado, ¿verdad? Y por ejemplo, el caso más típico, el caso más relevante es, digamos, cómo se fijan las tarifas eléctricas, el costo. Entonces, que yo, hecho más costo tengo, más alta la tarifa, ¿verdad? O sea, nadie se puso a pensar que el Estado no debiera de evaluar más que la productividad, pero comparándolo con otros internacionalmente, ¿verdad? Y entonces ahí es donde dice uno, bueno, algo no está bien, ¿verdad? Hay que cambiar, hay que mejorar, hay que darle un buen cambio, pero el factor de la energía eléctrica es un factor que está golpeando seriamente el empleo, porque al no haber, muchas empresas se han retirado porque no somos competitivos en energía eléctrica, ¿no? Entonces, simplemente aquí vale un 30, un 40% más de lo que vale en otros países, ¿no? Entonces, aquí hay que hacer algo para mejorar el ICE. Pero aquí no cambia nada, Randall. Aquí vea el caso de Hardware. O sea, toda la plata que se invirtió para que pagáramos prestaciones, y total que compraron unas grúas chinas, y en total que ahora cuesta un montón de millones al año operarlas, y la productividad es muy baja, y en cambio de pensar en un desarrollo de la zona atlántica, no, están pensando en un parque acuático, no sé, algo así. Un parque de diversiones. Parque de diversiones allá en Limón. Bueno, pero es que cuando uno tiene que pensar ahí en una zona franca, pensar en para traerse cruceros, pensar en ¿por qué no en una marina? ¿Qué le parece a usted un canal seco, don Jorge? Puede ser interesante, sí, ¿por qué no? Pero el canal seco tenés que hacerlo hay que hacerlo con ferrocarriles, ¿verdad? Porque es mucho más barato. No, con ferrocarril. Es que un día eso estaba leyendo sobre eso. 7 países interesados, porque digo, es un gangón hacer un canal seco. Usted le quita, o sea, usted lo que hace es que compite directamente con el canal de Panamá, ¿verdad? Y entonces Colombia, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, El Salvador, Guatemala y México, todos quieren hacer un canal seco. Pero curiosamente, los que tenemos mejores condiciones para hacerla somos nosotros. Hay exactamente 300 kilómetros entre Parismina y Guanacaste, ¿ya? Y un día de estos pregunté que por qué no se podía hacer. O sea, pues digo, ¿por qué no se...? Realmente no hay mucha explicación de alguien que me diga por qué no se ha hecho, por ejemplo, y sería algo extraordinario para la zona del Atlántico del país, por ejemplo. Sí, yo creo que definitivamente tenemos un puerto muy grande, muy importante, muy bien desarrollado, pero tenemos también Jaldea, pero hay que ponerlo a trabajar. Pero si lo vas a dejar con el sindicato, como está en la estructura actual,
donde tenés ahora 700 y antes tenías 1000 y pico, ahora tienes 700 y debes estar trabajando con 200 o una cosa así, 800. Pero para que mejore, pero si no la pobre presidenta ejecutiva de Habdeba lo único que dice es, bueno, y ahora que dónde agarro plata y voy a vender las grúas. ¿Las grúas? Sí, ahí lo va a comprar eso, es que eso es algo que no es como vender un carro, no, eso es algo muy especializado, ¿eh? Y entonces, bueno, pero una marina es muy importante. El puerto volvemos a hacerlo, o sea, si haces un puerto para dedicarlo a hacer, digamos, un canal seco, sí, pero que sea la empresa privada o aún que sea la empresa privada en conjunto con el sector público. Claro, pero una alianza. En una alianza, pero no volverá lo mismo de siempre, que no, el gobierno. ¿Cuál gobierno? El gobierno no puede hacer algo porque lo que hace es simplemente llenarlo de personal y es poco eficiente, no tiene medición de productividad y es muy complejo, y entre menos instituciones tengamos, mejor. O sea, nosotros seguimos teniendo 300 instituciones cuando antes, hace muy pocos años, lo que teníamos eran 100, o sea, suplicamos, ¿verdad? Y cada una crece y crece y crece, ¿verdad? Entonces, y nunca es cuestionada. O sea, seguimos ahí con el CNP, no entiendo cómo subsiste, ¿verdad? Pero sí, claro que subsiste, le venden muy caros los alimentos a todas las escuelas, ¿verdad? Y entonces, algo está sucediendo que no está bien, y hay que tener capacidad, realmente tomar agallas para hacer las cosas aquí, porque es muy complejo y hay tanto interés político en todo que al final, pobrecitos, bueno, como que pobrecitos, y los impuestos, lo que estamos pagando, medicinas altísimas, carísimas. ¿Por qué no se corrigen las cosas? ¿Por qué no? ¿Por qué este país es tan caro? Todo es caro aquí. Ya la clase media ya no aguanta más ¿cómo se llama? Más impuestos. Lo que tenemos que hacer es traer más empresas, generar más empresas y generar más empleo, pero empleo privado, no empleo público. Pero bueno. Por ahí me estaba diciendo alguien, David Mauricio Ocampo, que es que los ambientalistas no dejan hacer el canal seco. Yo no pensé que no pudiera hacerse de manera sostenible. Digo, hay un montón de países que se desearan hacer, se puede hacer de manera sostenible. Don Jorge, déjeme ir a la pausa. Antes de ir a la pausa, eso sí, quisiera compartirle que Andrea Centeno, que es la presidenta ejecutiva de Habdeba, es a mí una de las personas que realmente me estresa de pensar en la posición en la que está. Yo ahora que hablamos de las grúas, ¿qué fue lo que pasó? La plata para despedir a la gente que sobra en Habdeba, claramente, ¿verdad? Doña Ann McKinley, la expresidenta ejecutiva, agarró esa plata y dijo, mira, mejor vamos a traer 2 grúas de China. Entonces se gastó la plata de esas liquidaciones en las grúas de China. Bueno, esas grúas de China de las que habló don Jorge, resulta que le generan unos ingresos al país, a Habdeba en particular, de 810 millones de colones al mes. 810 millones de colones. Pero le cuestan al país 1.920 millones al mes. Es decir, no alcanza ni para la mitad. Y entonces, ahora que se le ocurrió a doña Andrea, que debe andar estresadísima a ver cómo consigue la plata para pagar en la quincena, vendamos las 2 grúas chinas entonces. Bueno, ¿a quién se las venden? Que era lo otro que decía don Jorge. Solo hay un comprador, APM Terminals, es el único que puede comprarla porque es el que tiene el puerto a la par. Pero antes de comprarlas tienen que ver si les sirven a ellos. Y entonces hoy, creo que es hoy en el Diario de la Nación, dice, sindicato se opone a la venta de las grúas. Entonces ¿qué hace uno? A mí realmente, y la vez que la he entrevistado me genera una zozobra enorme. Sí. Pero bueno, son las 3:05. Don Jorge, permítame ir a la pausa. Regresamos a hablar de Recope. Quiero hablarle de un tema en particular. Recope dice, y esa es su gran excusa histórica, nosotros operamos al costo, vendemos al costo. Sí, yo no tengo ninguna duda. El problema es que el costo es altísimo respecto al que negocian. Así es que
Permítame ir a la pausa, regresamos, hablamos de Recope y le cuento que yo siempre le pido al invitado que escoja una canción para cerrar, don Jorge. Entonces vaya pensando en la pausa comercial la canción para cerrar. Son las 3:06. Gracias por estar con nosotros en Matices. Analizamos los tonos de la radio de Costa Rica, 3 de la tarde con 15 minutos. Gracias por estar con nosotros. Me acompaña don Jorge Woodbridge hoy, una persona quien frecuentemente opina y le plantea soluciones al país del gran tema de la competitividad, exministro de competitividad entre 2008 y 2010. Nos fuimos a la pausa y le dije que veníamos a hablar de Recope, don Jorge, porque es uno de esos temas que hasta hace algunos años era tabú, hoy no lo es tanto, pero aún así sigue existiendo mucha resistencia. Ellos insisten que las tarifas del combustible son al costo. El problema es el costo, justamente. Don Jorge, ¿cómo ve usted el tema de Recope? Bueno, yo creo que vuelvo a lo mismo. O sea, primero, no refina, ¿no? Ahí se quedaron con la misma cantidad de personal. Pues iban a meter en una refinería china, costó un montón de plata y se quedó muchos años y hasta recientemente se logró buscar un finiquito. Los costos operativos son muy altos, o sea, es una empresa que almacena y que no distribuye, almacena, trae el petróleo, los combustibles del Atlántico, la mayoría, no es decir el 100%, y vuelve lo mismo. O sea, yo no creo en que haya que privatizar Recope, ¿no? Porque hay una inversión muy grande que ha hecho el país, hay instalaciones costosísimas, hay una serie de ventajas, pero sí, Recope debe dedicarse a lo que es y tener una estructura para lo que es, no tener una estructura como si fuera no sé, una empresa para un país de 10, 15 millones de habitantes o 20, no sé. Me parece a mí que el Recope tiene que mejorar su competitividad y sí afecta su competitividad en el costo. Cuando bajaron ellos dicen, bueno, es que es un porcentaje muy pequeño del valor total. Y con ese cuento, que no importa bajar un 2, un 3, un 5%, porque la verdad es que eso no va a afectar el costo final de los combustibles, porque la estructura es lógicamente que el valor son impuestos que se le incorporan a los combustibles, más el valor del combustible en sí. Y más solo eso tiene básicamente impuestos y costo de combustible y el costo operativo, pero el costo operativo tiene que lograr reducirse, y además de que la estructura hay que pensar que este país va hacia una tendencia igual que todo el mundo a traer energías limpias, ¿verdad? Y posiblemente eso tomará un gran tiempo, pero a eso vamos a llegar a tener carros eléctricos muy eficientes, ¿verdad? Pero muy eficientes, que vienen adelantando muchos años. Yo antes no pensaba que podíamos ver operando carros eléctricos. Sin embargo, California ya va a exigir que todos los carros sean eléctricos para bajar el costo de la contaminación, ¿verdad? Y eso es una realidad. ¿Qué es lo que hay que hacer? Tener gente que piensa nada más en cómo se mejora el costo operativo y cómo lograr la mayor productividad, y dejar de estar pensando en cosas que no van con la realidad. Pensar en hidrógeno, tal vez es una alternativa que tiene ahí Franklin Chan, pero tiene todavía sus las posibilidades de éxito son muy a largo plazo. Es una alianza que hizo Recope, después se quitó. Por otro lado, me parece a mí importante que en este momento que estamos pasando estas congojas,
Es que eso es lo que yo no entiendo, Andrés. O sea, la situación estrujante que tiene el sector productivo y todo el sector comercial, el sector agrícola, el sector de la construcción, el sector turismo, es tan alto que el desempleo es muy alto, la pobreza ha aumentado tanto, pero hay dos. No parece que el gobierno o el sector público quiera reducir su costo operativo, ¿eh? No quiere realmente darse cuenta de que es una realidad de que somos más pobres, que perdimos 4 o 5% el año pasado del PIB, que tenemos que levantar este país y para eso se necesita levantar el PIB, la producción. Si hay una oportunidad que se está presentando ahora, que van a comenzar las economías como la de Estados Unidos a crecer, porque le están expandiendo tanto el circulante, pero también que nos va a afectar si hay una inflación o si ya comienzan a subir los bonos en Estados Unidos a 10 o a 15 o 20 años, eso va a comenzar a afectar también las materias primas, también ya nos están afectando en los costos de las materias primas y una serie de variables que nos están estrujando y que lo que requerimos ahora es generar empleo, y el empleo se genera nada más si el sector productivo es más eficiente y hay un marco jurídico y un marco impositivo razonable y con unas cargas parafiscales razonables y con un costo de servicios públicos competitivos. No podemos seguir diciendo, bueno, sí, levantemos, pero dicen, no va a cambiar nada. Productos encantalillados, sí, no va a tener agua, porque resulta que la inversión que se iba a hacer en Guanacaste, llevamos ya 15 años o 20 años y hasta ahora va a comenzar a pensar en que se logre llevar el agua del Arenal, que se bota al mar, a la costa de Guanacaste para que se haga un desarrollo turístico sostenible, ¿verdad? El agua es importantísimo y eso ahí es una riqueza que tenemos impresionante. A mí me parece que hay que mover este país, pero moverlo para que crezca, para que el sector productivo tenga la oportunidad de mejorar, no para seguir en esta situación de que que porque zonas francas están con unas exoneraciones, hay que quitárselas, porque las cooperativas hay que ver cómo pagan impuestos, en fin. Es una situación que por eso yo creo mucho en un modelo con bajos impuestos, ¿verdad? Y que el movimiento del ahorro y el gasto generen esa actividad económica que es la que al final recoge el gobierno circulante, porque si el comercio está cerrado, como el caso, digamos, de San Carlos, allá, ver toda esa zona, cómo se ha caído el comercio y la parte turística, siendo una provincia tan rica en recursos naturales, cómo las pequeñas empresas ahí están destruidas, ¿verdad? Porque la pandemia no permitió, y hay que buscarle cómo darle recursos a través de la banca y prestarle a largo plazo y inmediatamente, no dentro de no sé cuánto, todavía no ha pasado lo de avales, o sea, y la plata que se puso, la banca también ve el riesgo y entonces dice, no, yo no le puedo prestar plata si no va a tener flujo de caja hasta dentro de, no sé. A mí me parece importante correr con lo que es la pandemia y las vacunas, ¿verdad? Yo no consigo que tengamos 200,000 vacunas todavía guardadas y ya va a venir 1 millón de vacunas de Astra y Seneca y viene 2 millones creo de AstraZeneca, pero vamos a ver, díganmelo con toda honestidad, ¿puede la estructura de la caja aplicar esa cantidad de vacunas en un plazo muy corto? Imposible. No, ellos, de hecho, don Jorge, la semana pasada, don Mario Ruiz aquí en Matices me dijo, vea Randall, y es un mantra que tienen, nosotros tenemos la estructura de aplicar 350,000 vacunas a la semana, eso es lo que pasan diciendo,
y resulta que ahora suspendieron la aplicación de las primeras dosis, porque 350 no es ni siquiera lo que ha llegado, o sea, lo que ellos dicen que puede poner una semana, ni siquiera es lo que tenemos. Y tuvieron que suspender las primeras dosis de los adultos mayores para poner las segundas, y uno no entiende realmente. Ese me parece uno de los principales desaciertos. Volvemos a lo mismo. Es que en otros países lo que hacen es poner unos toldos, contratar, capacitar gente, estudiantes que están en últimos años de las universidades estudiando medicina o farmacéuticas, y comenzar a manejar el volumen. O sea, lo más importante de este país en este momento es reducir que se nos venga una segunda ola de crecimiento y paralizar el país, ¿no? Y en este momento esa es una de las prioridades, porque fíjense que si Costa Rica logra en muy corto plazo controlar la pandemia, el turismo comienza a crecer inmediatamente. No hay otra posibilidad, porque los americanos están desesperados por salir de Estados Unidos y con el clima que tienen. Usted vio lo que está pasando en Miami, pero en todo caso, volvemos a en el caso de Recope, hay que hacerle una reingeniería completa. O sea, alguien que contrate en una firma internacional, que haga un estudio de cuál es la necesidad de recursos humanos que tiene esa institución. Y pero es que no tienen ni competencia, don Jorge. No, por eso, pero si usted contrata una firma internacional que te haga, igual que una empresa privada, contrata a alguien y ahí te dice, ¿cómo en esta pandemia se dieron cuenta muchas empresas de que tenían mucha grasa, pongámosle así? Porque el estrujamiento que hay te dice, hay que cortar porque no tengo ingresos. Bueno, Recope se le ha caído la demanda. No es lo mismo la cantidad de carros que están viniendo que venían antes. No es lo mismo, la misma demanda no es. ¿Y qué ha recortado? Me pregunta, ¿qué ha recortado? Más bien ahí está afectando más los costos operativos por haberse caído la demanda de combustibles. Y la contaminación también se ha bajado. Y el cambio climático que tanta gente lucha, el 65% del cambio de la contaminación de este país es por la cantidad de carros y la cantidad de ¿cómo se llama?, de combustible que quemamos todos los días, claro, en las presas, en la mala estructura que tenemos. Así que hay que hacer algo, igual que hay que ver cómo se traen tranvías, pero se ponen en rieles que sean realmente para un tranvía. No, esto que está sucediendo en los tranvías es algo como de un cuento chino. O sea, los chinos andan montados ahí en el tren y cada rato se sale la línea del tren. Es que no, es una línea que se hizo para, no sé, para otro tipo de estructura de locomotoras. O sea, señores, hay que modernizar las cosas. O sea, a mí me parece que hay que buscar cómo mejorar el transporte público. Y por qué no también obligar a que los camiones, ciertos camiones se vayan incorporando a la parte eléctrica. ¿Por qué no? Ahí están trabajando ya. Claro. Pero ahorita se les renueva a todos, porque recordamos que estamos en año electoral, se les renueva a todos las rutas, ¿verdad? Y cuando hay que ir al cambio para la energía eléctrica, eso se llama cambio climático a favor de Costa Rica. Don Jorge, yo le agradezco muchísimo que me haya acompañado hoy, ha sido un programa muy interesante, muchas gracias. No, Randall, encantado. ¿Qué canción escogió para irse? Contigo aprendí, de Manzanero. Armando Manzanero, Contigo aprendí, Armando. Dedicada, don Jorge. Muchas gracias. Dedicada, sí. Muchas gracias. Hoy a las 7. Sí. ¿Perdón? No, que tiene mucha historia, Contigo aprendí. No, por eso le iba a preguntar, pero no sé si se la puedo preguntar, don Jorge. Pero supongo que irá dedicada. Son las 3:29, hoy a las 7, la tercera emisión de Noticia Monumental. Mañana tenemos en horario especial Matices a las 12:30 de la tarde. Mañana juega la selección no olímpica de Costa Rica. Y bueno, Armando Manzanero, despide Matices, Contigo aprendí. Feliz tarde, hasta luego.